Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 51º seminario internacional que tiene como título Aplicaciones e implicaciones de los drones en la seguridad de las instalaciones industriales y del sector energético. La misma que va a estar a cargo por el doctor Luis Ángel Ortega Gasca. Él nos está acompañando remotamente desde el hermano país de México. Vamos a conocer su semblanza. Experto internacional en seguridad integral, inteligencia, ciberseguridad, tecnologías de la información, telecomunicaciones, modernización y transformación tecnológica. Con amplia experiencia diseñando y ejecutando proyectos estratégicos para gobiernos y corporaciones de alto nivel, ha liderado iniciativas de impacto en infraestructura crítica, ciberseguridad y seguridad física. Además, desarrollado soluciones innovadoras en vigilancia electrónica, ciberdefensa y telecomunicaciones, incluyendo sistemas avanzados de telemetría y videovigilancia. Doctor en Administración con cédula 8818110, maestro en Ingeniería de Sistemas con especialidad en grandes redes de información y transporte, cédula 7865086. Cuenta con múltiples certificaciones, diplomados y cursos especializados, entre otros, en planeación estratégica, ciberseguridad, telecomunicaciones, administración de riesgos, prevención de pérdidas, geoestadística, gobierno electrónico, seguridad corporativa y seguridad nacional. Miembro distinguido de asociaciones de prestigio internacional, incluyendo IFPI, ASIS, IACA, AMEXI, conferencista, colaborador en medios especializados y coautor de estándares de seguridad. Su liderazgo y visión estratégica lo han posicionado como un referente en la integración de tecnología y seguridad para la protección de activos críticos y la continuidad operativa. Ustedes pueden acceder al canal de YouTube Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Ustedes pueden encontrar ahí dos presentaciones anteriores del doctor Luis. Estamos frente a un experto, a un especialista, a un hombre que conoce de estas disciplinas, de estos tópicos. Son a veces muy pocos la oportunidad de tener el nivel de conocimiento, la experiencia y el nivel de formación que tiene el ponente que nos acompaña el día de hoy. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, ahora que nuestros videos tienen un doblaje automático para diferentes idiomas del mundo. Muchas gracias, doctor Luis Ángel Ortega Gasca, por esta brillante oportunidad. Puede dar inicio a su maravillosa ponencia. Gracias Daniel, gracias también a todo el público espectador del instituto. Es un placer, un honor estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver más con la aplicabilidad, con la tecnología aplicada. Y obviamente para entender, para comprender, para caracterizar esa tecnología, pues tenemos que tener algunas bases sólidas en cuanto a qué y cómo y de dónde viene. Y por supuesto al marco legal, que en este caso les voy a hablar del marco legal mexicano, y nos quedamos con el compromiso de hacer un comparativo con el marco legal internacional. Aquí un disclaimer y empezamos a tocar base, ¿no? Como decimos por aquí, con las definiciones. ¿Definiciones de qué? Bueno, primero, dron.
¿De dónde viene la palabra dron? Bueno, originalmente designaba al macho de la abeja, derivado del antiguo inglés, el famoso zángano que conocemos en nuestros países como tal. Y este zángano produce un sonido muy monótono. Y esa asociación del sonido continuo, conforme fue evolucionando el tiempo, se quedó como inherente a cualquier ruido monótono, a cualquier zumbido intenso, incesante. Bueno, es como tal. Entonces, como viene del inglés antiguo y fue ampliamente extendido, pues lo adoptamos tal cual en nuestro hermoso idioma español, donde ya está reconocido como vocablo y bueno, totalmente incorporado. Em, Se fue extendiendo este término para describir a cualquier vehículo aéreo no tripulado y en consecuencia natural se extiende también a otros tipos de vehículos que vamos a ver en esta ponencia, en esta presentación. Es totalmente popularizado el uso como tal. ¿Qué pasa cuando ves un dron por primera vez? Me dicen si tienen por ahí sonido, si no, déjeme ver qué puede estar pasando. A lo mejor es control de Windows. Daniel, ¿me confirma si tienen sonido por allá? Muy tenue. Ujú, correcto. Gracias. Bueno, cuando los animales o los humanos por primera vez nos enfrentamos a este tipo de tecnología, pues surge el desconocimiento y el miedo. Cada vez que una civilización ha alcanzado este nivel de conocimiento pues superior al de sus contemporáneos, estos logros que tiene cada civilización se perciben como prodigios inexplicables. ¿Para quién? Pues para quienes carecen de las herramientas conceptuales necesarias para poder entender la tecnología. No es más que una forma avanzada que para algunos podría parecer magia y podría confundirse con lo sobrenatural. El término clave es no tripulado, un manat. Y es importante, como les comentaba, tener las definiciones. Acá en español quiere decir sin personas a bordo, no operado por una persona, y lo utilizamos para describir cualquier vehículo, nave espacial, cualquier instalación que se controla de forma remota o funciona de manera autónoma sin la presencia de una tripulación humana a bordo. No quiere decir que no pueda tenerla o tener una modalidad híbrida, pero si no necesita la presencia de una tripulación, se le denomina humana. Taxonomía. He desarrollado una taxonomía para poder caracterizar, para poder entender de qué estamos hablando en los diferentes tipos de vehículos que estaremos viendo. Y partiendo del medio en el que este vehículo opera, podemos tener terrestre con los vehículos terrestres no tripulados o PTNT en español, que podrían ser también subterráneos, es decir, que operen en minas, túneles, cuevas, o bien en estructuras como oleoductos o gasoductos o el sistema de alcantarillado. Siguen siendo terrestres. Y en el tema aéreo, pues vamos a encontrar los famosos vehículos aéreos no tripulados, y por supuesto, en el tema acuático, vamos a encontrar los vehículos que van en la superficie del agua o bien por debajo del agua, vehículos submarinos remotamente operados. O vessels, también vehículos superficiales que pueden ser no tripulados. Y por supuesto, en el ámbito espacial también tenemos vehículos sin tripulación, espaciales sin tripulación. Esta taxonomía nos permite ir abordando diferentes manifestaciones de estos drones. Vamos a ver en el tema acuático, por ejemplo, arriba a la izquierda en su pantalla, estamos viendo un vehículo diseñado para estar en la superficie. Si observamos, tiene sus antenas de posición y su equipo de comunicaciones, su enlace, su antena GPS,
y pues no necesita ni se ocupa como tal con tripulación. Puede ocuparse para el rescate de supervivientes en algún accidente acuático, para el traslado de valores, de mercancías, de insumos, claro, también para el patrullaje y vigilancia. Vemos aquí a la derecha un vehículo equipado con un payload muy especial que le permite estar analizando la estructura y la consistencia de ductos submarinos, pueden ser también de cables submarinos. El proyecto Mantarraya, les pongo ahí una referencia. DARPA, para aquellos que les suene el término, es Defense Advanced Research Project Agency, que fue creada en 1958 para asegurar que Estados Unidos mantenga una ventaja tecnológica sobre sus adversarios. Para aquellos que les suena, DARPA es de donde surge lo que hoy conocemos como Internet. Ellos crearon una red resiliente que permitía que las conexiones o los enlaces, las aristas de conexión pudieran fallar y automáticamente se recuperaba la operación a través del protocolo TCP/IP. Son elementos que surgieron en ARPANET, lo que posteriormente a nivel comercial dio origen al Internet. Muchos de los descubrimientos tecnológicos de las aplicaciones específicas vienen de un origen militar. Y abajo a la derecha tenemos un vehículo submarino no tripulado, equipado con artefactos, con manos robóticas operables remotamente, que permiten, pues, con seguridad trabajar en profundidades que son inalcanzables para el cuerpo humano. Aquí tenemos, por ejemplo, un grabado de 1883, donde vemos una de las primeras máquinas para la construcción de túneles. Y bueno, aquí vemos la evolución de estas máquinas en la construcción de mega infraestructuras o en sistemas que permite de manera remota controlar la excavación de túneles. Y todo esto originado por esa necesidad de utilizar cada vez mejor la tecnología para acelerar los trabajos, para disminuir los riesgos, para lograr más con menos. Vemos aquí ejemplos específicos y en particular este tipo de robots, este tipo de drones de operación remota, eh, permite el poder hacer inspección, desactivación y manipulación de dispositivos explosivos improvisados, que a veces no son tan improvisados y que a través de este equipo de control remoto, el operador puede manipular con la distancia de seguridad apropiada cualquier dispositivo que se sospeche pueda contener un explosivo, muy utilizados por las fuerzas del orden en diferentes países. Y aquí vemos arriba a la izquierda un equipo de perforación de una de las empresas más populares en el ámbito de la construcción. Esto es fantástico porque entonces es una aplicación práctica del modelo BIM. Aquí les dejaré en la presentación algunos enlaces para que puedan extender más el conocimiento, pero el modelo lo que permite es documentar en cualquier edificación, construcción, remodelación, las diferentes capas constructivas y entonces podemos mandar a este robot, a este dron de perforación equipado con aspiración para hacer las perforaciones donde se van a colocar escalerillas, trapecios, cualquier elemento de sujeción para tuberías, ductos y estructuras para sostener las luminarias. Y la ejecución es automática, sin arriesgar al humano, sin exponerlo a polvo, tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Y la ejecución es tal cual, siguiendo los planos del modelo BIM que se haya determinado para esta construcción. Y abajo a la derecha vemos un vehículo terrestre autónomo diseñado para el área minera a fin de transportar sin necesidad de un operador, pues todos los productos y subproductos de la industria. Es uno de aplicación específica. Y así, en cada industria vamos a poder apreciar
aplicaciones específicas de estos vehículos, como en este ejemplo. Esto que está subiendo el monopolar es un aerogenerador. Entonces, se trata de una grúa que permite facilitar pues el izaje, la colocación, la sustitución de cualquier elemento dentro de estos aerogeneradores y obviamente pues optimizando el espacio, la huella como tal disponible para poder atender las necesidades de este industria. Vamos a poder escuchar este video. Interesante, ¿no? Entonces estamos aquí ante un dron diseñado para espacios confinados, donde los gases, la mínima área que se tiene, pues hace imposible que un ser humano pueda efectuar este reconocimiento inicial. Y en las imágenes de la izquierda vemos algunos vehículos diseñados específicamente para trasladarse dentro de ductos, incluso algunos equipados con unidades para recambio automático de baterías y que nuevamente pues permite llegar a donde normalmente pues un ser humano no podría hacerlo. Y esto no es nuevo. Vamos, por poner un ejemplo, esta imagen que estamos viendo aquí es un apartado del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en México, donde vemos en la zona arqueológica de Teotihuacán cómo se utilizó un pequeño bot en 2010 para poder acceder al interior de este misterioso túnel que descubrieron desde el templo de la serpiente emplumada, de aproximadamente 100 metros de longitud, donde se utilizó por primera vez en arqueología del continente y por primera vez en arqueología mexicana, un robot para transmitir las imágenes. Aquí vemos en esta fotografía, pues qué pequeño era el espacio y cómo, pues, se utilizó la tecnología de una forma innovadora para poder acceder a este túnel. Abajo encontraron pues, algunos temas misteriosos, ¿no? Como Mercurio, como Mica, y bueno, hay muchas teorías sobre cuál es el origen y de dónde viene todo esto, pero básicamente como tal, del templo de la serpiente emplumada que vemos aquí en estas imágenes de la parte superior, en Teotihuacán, este túnel se extiende hasta la base misma de la pirámide, ¿no? Y aquí vemos el bot utilizado para ese propósito. Entonces, son 14 metros bajo tierra y después alrededor de 100 metros de longitud. Interesante uso y aplicación. Como decía, se encontró mica traída de casi 1000 kilómetros de distancia, un aislante natural y además mercurio, grandes cantidades de mercurio en la parte inferior de la pirámide del Sol. Y bueno, aquí tenemos algunas otras aplicaciones. Algunos reconocerán a este cuerpo de nuestro sistema planetario. Eh, en el año 2012 se mandó una unidad robótica precisamente a la superficie de Marte, equipada con espectrómetro, con ultravioleta, con zoom, con micrómetro láser, bueno, una serie de innovaciones tecnológicas para aquella época en 2012. El famoso Curiosity. Aquí podemos ver, pues, la sonda, todo es no tripulado, remotamente operado, donde fue mandado este vehículo al espacio. Para hacer un comparativo, el primer vehículo del 97, el Sojourner, el Spirit de 2004 y hasta llegar a Curiosity en 2012. Y aquí podemos ver
comparativamente los diferentes tamaños de estos vehículos. El primer vehículo operado, remotamente operado en llegar a otro planeta controlado desde la Tierra fue este Sojourner en 1997. Y bueno, podrán observar aquí también que con el tamaño, pues viene el peso. Y si analizan un poco más las imágenes, como nos focalizaremos en el siguiente slide, pues, ¿qué notan? Además de, obviamente, los 900 kilos contra los 130 que pesaba el Sojourner, pues hay una gran diferencia. Pero además hay otra diferencia que es evidente y cómo podemos echarle un ojito. Miren, en particular, aquí tenemos un banco de fotoceldas que también, eh, medias polvoreadas, están presentes en el segundo vehículo, ¿no? Pero en el Curiosity ya no están presentes. ¿Por qué? Bueno, con esos 900 kilos y tiene hasta un taladro, este equipo pues no iba a ser suficiente la fotogeneración, porque además el polvo pues es un impedimento y un enemigo a vencer en las superficies extraterrestres y también en la superficie de la Tierra. Entonces tiene un radioisótopo de dióxido de plutonio, un generador basado en el calor que genera el dióxido de plutonio, y es una energía que le permite operar a todos sus sistemas de una manera continua por muchísimo tiempo. Entonces, vemos la adaptabilidad de la tecnología, la evolución de la misma en función de las necesidades que se tienen para cada proyecto. Y bueno, la guerra como tal es también un catalizador. Vamos a ver ahorita un tema de vehículos terrestres más a fondo, donde vemos vehículos que pueden ser, su motricidad estar basada en ruedas o basadas en orugas, cadenas, con patas, cuadrúpedos, bípedos. Y aquí vamos a ver algo interesante. Por primera vez, ustedes disculpan las imágenes. Ahorita platicamos que estamos viendo. Bueno, en esta infortunada guerra en Ucrania y en cualquier parte del mundo lo es también una guerra, lo que estamos viendo o lo rescatable de esto, por primera vez tenemos no dos drones, sino tres drones, y ahorita les explico por qué. Tenemos un dron accidentado, un dron multirotor que está accidentado en suelo, y viene un dron terrestre de ruedas con un aditamento de elevación a su rescate, mientras un tercer dron aéreo está observando la operación, incluso atacando al vehículo terrestre, al dron terrestre, cuando hace el rescate. Entonces, por primera vez en esta convergencia de la tecnología, desafortunadamente en el marco de la guerra, vemos tres drones, dos de un bando, uno de otro bando, y convergiendo en un espacio-tiempo para una acción específica. Eh, Continuando con la taxonomía, como les decíamos, dependiendo de qué se utilice, podemos tener vehículos terrestres con ruedas, orugas, patas o bien magnéticos. Y por su forma de operar, podemos tener los terrestres no tripulados de operación remota y los terrestres no tripulados de operación autónoma. Y aquí entra uno de los principios en nuestro Instituto de Inteligencia Artificial, que es el uso
de la inteligencia artificial para ya no depender de una telecomunicación constante entre un operador y el vehículo autónomo, sino dejar a la inteligencia, a las instrucciones, al motor que opera dentro del mismo dispositivo, la toma de decisiones, y entonces ya no es interceptable la comunicación ni tiene sentido porque la misión y las instrucciones ya las tiene cargadas el vehículo y las ejecuta como tal y responde a los diferentes estímulos o a las diferentes situaciones que se le presenten en base a la lógica. Y claro, podemos tener el tema híbrido, donde se puede operar perfectamente de forma remota y si se cortan las comunicaciones, entonces ejecutarse con la lógica, con la inteligencia interior y con las determinaciones y programaciones que se le hayan hecho remotamente. Vemos aquí en el siguiente slide algunos otros ejemplos de vehículos como tal, terrestres, híbridos, de ruedas, no tripulados, de aplicación específica. Y bueno, platicamos al respecto de ellos. Em, en la esquina superior izquierda tenemos un vehículo como oruga, articulado, de desplazamiento muy similar a una serpiente y que incluso en algunos reportajes de Nat Geo y otros programas de televisión del mundo animal se utilizan para estudiar en su hábitat, en este caso a las serpientes o dentro de una selva, a los animales nativos de tal o cual espacio. En la parte inferior derecha estábamos viendo un vehículo que se utiliza para efectuar limpieza en bodegas, en almacenes, en centros comerciales, y en la parte central superior, pues un vehículo que es como tal híbrido, que puede estar en tierra y estar en el aire y desplazarse como tal, ¿no? Aquí vemos algunas otras, en ese entonces prototipos, ahorita ya son realidades de un vehículo robótico de desplazamiento en una, en cuatro, en dos extremidades como tal, ¿no? Entonces es realmente fantástico el avance que se ha tenido. Aquí podríamos hablar de una iguana, de un cocodrilo, perfectamente emulando el movimiento como tal. Bueno, entonces, por su control, por la taxonomía y continuando específicamente de la forma de controlar, platicamos, podemos tener los teleoperados, es decir, hay un operador o uno o más operadores. Muchas veces se utiliza un operador para el dron, movimiento, desplazamiento, posición, orientación, y otro operador para los diferentes payloads. Los payloads son los equipos que le ponemos al dron, uno o varios, como veíamos en el caso del vehículo Curiosity espacial, de propósito específico, alguna por ejemplo, cámara que nos permite en el tema del gas natural a distancias de 50, 100, 150 metros, apuntar un láser invisible al ojo humano, pero que permite medir la cantidad, la concentración de metano y de gas natural, partes por millón en el ambiente, y tener detección remota de fugas o si le ponemos un payload, por ejemplo, de tipo LiDAR, nos permite generar una nube de puntos de la superficie que está abajo, que al compararla podremos medir elongaciones, erosiones, deformaciones, alteraciones, desde el punto de detectar fosas clandestinas, desafortunadas y tristes fosas clandestinas, al punto de detectar la erosión o la perforación no autorizada, la toma no autorizada de un ducto para la extracción ilegal de combustibles. Entonces tenemos por esa forma de operarse, aquellos drones que dependen totalmente del operador en tiempo real, se necesita esa comunicación y ese control y ese video, que son netamente las decisiones tomadas por este operador remoto y que obviamente esa conexión constante deja una huella en el espectro electromagnético, eh, como los aviones militares, los vehículos submarinos, como tal. Podemos también tener drones autónomos, donde ya no se requiere esa intervención humana, donde toda la toma de decisiones está basada
en la electro-óptica o en los sensores que se le pongan al dron, donde puede operar incluso sin conexión y donde pues como ejemplos específicos tenemos drones de vigilancia, drones para exploración espacial, equipos para efectuar agricultura de precisión, y bueno, la parte híbrida que pues aplica dependiendo de la situación, donde podemos migrar a demanda, entre forma manual, forma autónoma, donde puede existir, por supuesto, la inteligencia y la sensorización para que tenga autonomía este dron, donde como ejemplos tenemos los de descate, los de inspección híbrida, los drones militares como tal, ¿no? Algunos recordarán, para aquellos que ya tenemos un buen kilometraje, que en 1977 se estrenó una película de James Bond que se llamó La espía que me amó. Y bueno, para los que entonces éramos niños, uno de los recuerdos más imborrables, pues fue el vehículo Lotus Spirit. James Bond, and the woman is Major Amasova, a Russian agent. Let them get ashore, and then kill them. Y bueno, pues como tal, ¿no? Armado, híbrido, con antimisiles, vamos, era echar a volar la imaginación. Tuvieron que pasar algunos años para que de manera comercial, pues ya empezáramos a ver este tipo de vehículos disponibles en la vida real, ¿no? Como este vehículo. This is Panther, the water car. A real car that not only works on roads, but on water too. In fact, it's the fastest amphibious vehicle in the world. Okay. It can drive up to 75 miles per hour on land and instantly turns into a speedboat that can go up to 45 miles per hour on water. This is the latest version of the Panther. It took 7 months to complete and cost $500,000. The body of the car is Humvee and everything else is custom made for the water. Y bueno, les traigo también algunos otros ejemplos, como aquí abajo a la izquierda, estamos viendo un vehículo ya no acuático terrestre, sino aéreo terrestre, un vehículo híbrido que tiene su cuerpo de desplazamiento aéreo y que embona perfectamente con el desplazamiento terrestre, complementando y extendiendo sus capacidades. Tenemos aquí un dron de carga adaptado, quizás de manera espontánea, utilizado para efectuar un rescate, o un dron cuadróptero para pues facilitar la labor de extinción de incendios con esta línea de vida, este cordón, donde fluye el agua, se toma la presión y se utiliza el dron para dirigir como tal el chorro de agua y obviamente pues sin arriesgar la vida de los bomberos. Es fantástico el uso de la tecnología bien aplicada. Y bueno, continuando con nuestra taxonomía,
También podemos tener clasificación de los drones, de los vehículos, por su sistema de propulsión. Aquí tenemos algunos ejemplos de ala fija, como los aviones. Estos nos permiten una duración de batería elevada porque aprovecha la aerodinámica de la nave como tal, la sustentación, para desplazarse con el mínimo esfuerzo de las hélices. Tenemos los rotores con sus diferentes configuraciones. Tenemos, por supuesto, los que son tipo globo. Dentro de los diferentes equipos que tenemos, hay uno para despliegue rápido de un punto de observación a 100, 200, 300, 500 metros de altura a través de un globo, con su planta de alimentación abajo, comunicación con fibra óptica y la posibilidad de poner lo que se requiera, desde una cámara biespectral, térmica óptica, una cámara solamente electro-óptica, y como tal, el uso de los globos de espionaje pues data desde 1794, la Revolución Francesa del siglo XVIII, la Guerra Civil en Estados Unidos por ahí de 1860, y pues naturalmente son más económicos que los satélites, fáciles de desplegar y operar. Y tenemos también los vehículos de despliegue y aterrizaje vertical, los llamados VTOLs, como este que vamos a ver en ejemplo. A la fija en la operación, pero en el despegue y aterrizaje se transforma en un vehículo que no necesita una pista, sino su despliegue y aterrizaje lo hace de forma vertical, con lo cual pues nos facilita el poder hacer el despliegue de la operación en cualquier sitio, prácticamente, ¿no? En cuanto a la propulsión, pues tenemos aquellos que son multirotores, 2, 4, 8, 6 rotores de manera simultánea, los que veíamos de ala fija y los que tienen esta propulsión híbrida hasta llegar al aerostato, los dirigibles que también hemos platicado. La forma como se configuran o como los van a encontrar los multirotores, aquí vemos ejemplos de 3, de 4, diferentes distribuciones y alineaciones con estos nombres característicos. Así los van a encontrar dentro de los diferentes layouts de los diferentes fabricantes de drones aéreos multirotor. En cuanto a la taxonomía, cuando nos enfocamos en el alcance de operación, vamos a involucrar tres conceptos, que es la línea de vista, Visual Line of Sight, que cae dentro del campo visual del operador, la Beyond Visual Line of Sight, más allá de la línea de visión de un operador, y la Extended Visual Line of Sight, que es una visión extendida con observadores. En el siguiente slide les voy a mostrar un diagrama donde seguramente va a quedar muy claro. Y esto tiene que ver, sí, en México con la norma oficial número 107 de la SCT de 2019, pero este diagrama lo tomé de la normatividad europea, que es, pues, para mí la más rica en este tema y nos deja ver muy claramente. Miren, aquí tenemos un piloto de dron y obviamente su rango visual le permite un cierto límite, que ese es lo que llamamos Visual Line of Sight. Y este piloto de dron puede auxiliarse con algún observador, obviamente en comunicación con él, para poder llegar a un extended line of sight, ¿no? Entonces, en México, también nuestra legislatura, además de la Visual Line of Sight y la Extended, permite la Beyond Visual Line of Sight, donde podemos hacer inspección remota de activos, podemos hacer búsqueda y rescate, podemos hacer entregas también, técnicamente hablando, o patrullaje a través de fronteras acuáticas o terrestres. Y obviamente en los modelos económicos, pues se requiere, no son operados por inteligencia artificial, se requiere la comunicación con el teleoperador, pero hay una serie
requisitos legales de aprobación que abordaremos a profundidad hacia el final de la presentación. Pero técnicamente es totalmente factible. Ahora, estos drones, comercialmente vemos, pues tienen un conjunto de componentes. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, ustedes pueden encontrar con bastante facilidad en Internet varias guías para construir usted mismo su dron. Bueno, efectivamente hay muchas guías para poder construir un dron. Les traigo un ejemplo y una extensión como tal. Entonces vemos aquí es un video subido al canal de RT, de Russia Television, donde vemos un dron pues, prácticamente construido con palitos y podemos encontrar, esta es actual, principio de año estaba en 4,000 y tantos pesos, ahorita está en 3,189. Es un kit donde viene prácticamente todo lo que se necesita para construir usted mismo su dron. Son alrededor de 150, $140 el kit, poquito más, pero pues prácticamente está al alcance de todos, de todo mundo. ¿Cuáles son esos componentes principales? Incluso de dónde vienen estos componentes principales. Bueno, están los receptores y transmisores de radio, las baterías de polímero litio de alta capacidad, obviamente marcos, conectores, la carcasa, lo que se ocupa para echarlas a volar. Por supuesto está la tarjeta de distribución de energía, con algunas muy populares en el mercado, que ya incluso traen su sistema de control de voltaje. Los motores, los sistemas de control de velocidad electrónica, donde hay los que estamos viendo aquí disponibles. Las unidades de medición inercial, que nos permite saber la velocidad, la orientación, las fuerzas gravitatorias, incluso hasta el campo magnético, y que hace más precisos los vuelos, como los que estamos viendo aquí en pantalla, algunos de bajo consumo energético. El controlador de vuelo, por supuesto, el Communication Link con el control remoto, ¿no? Como los que tenemos aquí de ejemplos. Y es interesante lo que vamos a ver a continuación, el origen tecnológico, por ejemplo, de las baterías de litio. Está situado en Estados Unidos, de los motores de corriente directa, de los módulos de ubicación satelital, módulos de medición inercial. Bueno, pues son tecnologías que nacieron en Estados Unidos. Aquí vemos algunas que coinciden o convergen, otros modelos que nacieron en Japón, de cámaras, en Europa, en Rusia, en Gran Bretaña, Reino Unido, y vemos cómo independientemente de dónde es originaria la tecnología, que es como tal la razón de esta imagen, pues la mayoría se fabrica en China, algunos en Estados Unidos y muy pocos en Europa. Entonces, pues realmente aquí comprobamos que efectivamente China es la fábrica del mundo. En los slides, ustedes van a ver estas pequeñas ligas donde viene la información, la fuente, donde pueden extender un poco más lo que estamos viendo aquí y que comparto con mucho gusto. Bueno, hablemos de las comunicaciones, sobre todo las comunicaciones que transcurren sin una fibra óptica, sin un cable, que transcurren a través del espectro electromagnético como tal. En algunas otras ocasiones he mostrado esta gráfica. Prácticamente es la totalidad del espectro electromagnético, clasificados de las frecuencias bajas hasta las frecuencias altas, donde vemos el pequeño segmento en el que están las ondas que percibimos ópticamente, las señales de fuente visible, de luz visible. Y tenemos aquí el más común de los rangos en el que operan las telecomunicaciones como tal, VHF, UHF, y en este rango es donde operan la mayoría de los telecontroles de los drones. Vamos a extendernos un poquito. En México, este cuadro
todavía, a pesar de que ya desapareció el IFT, al día de hoy se encuentra todavía disponible su consulta en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.ift.org.mx. Aquí pueden hacer un digging de cada una de las frecuencias y para qué están destinadas, tanto en los compromisos internacionales que se tienen con la Unión de Telecomunicaciones y otros, la de aficionados y demás. Vamos a ver en detalle cómo opera cuando existe esta comunicación entre el operador y el dron, cuáles son los diferentes canales de comunicación que se generan y cuál es el propósito de ellos en el siguiente video. Flight control system is like the UAV brain, controlling different components of the aircraft. By analyzing the data from different sensors, this system determines the aircraft position, altitude, flight direction, and other parameters to maintain stable flight and execute the pilot's commands. The flight control system includes a controller, magnetic compass, GPS, IMU, and other components. This system acquires longitude and latitude information through GPS to map the aircraft's position. The magnetic compass is used to get directional information to determine which way the aircraft's nose is facing. The IMU is used to gauge the aircraft's flight status and attitude information. After acquiring various flight data through the components above, the flight control system will calculate and interpret the data, allowing the aircraft to respond to commands and maintain its balance. The communication link system can be compared to the nervous system of a human. It transmits signals, receives the aircraft's feedback information, and sends out commands. The UAV communication link system is comprised of the following parts. Number 1, control communication link. The remote controller sends out a control signal which the aircraft receives. Number 2, image communication link. The aircraft sends back imaging information acquired by the payload. Number 3, data communication link. The aircraft sends out data to the remote controller, giving the pilot information about the aircraft's flight status and payload. In order to ensure normal function of the communication link system, please pay attention to the following points. The firmware version of the remote controller and the aircraft must be the same. To avoid communication errors, always make sure the firmware versions of the remote controller and the aircraft are updated to the same version. The antenna must be unfolded. If the antenna is not unfolded, the transmission effect and range may be affected. Do not point the antenna towards the multirotor. The top and bottom parts of the antenna feature the weakest signal, so try to keep the antenna and the aircraft parallel and point the antenna upwards while using the remote controller. Bueno, veíamos en el video entonces que esta unidad de control de vuelo sintetiza los diferentes sensores para poder tomar las determinaciones inerciales, dónde está apuntando la nariz del dron y demás. Y en el tema de las comunicaciones tenemos tres flujos: el flujo de control, el flujo de datos y el flujo de imagen, ¿no? Control, imagen y datos. Entonces, estos tres flujos al final dejan una huella en el espectro electromagnético entre el dronero, el operador de dron que tiene el control, y la unidad como tal, el dron. Y puede ser medible como tal si hay una comunicación origen-destino constante, naturalmente que dependiendo de la marca del dron y dependiendo de la electrónica, porque la electrónica puede ser alterada, es decir, en el transmisor y en el receptor podemos meter otros componentes electrónicos para desplazar la frecuencia de operación, pero bueno, de forma natural, las más comunes son las que les voy a mostrar a continuación, ¿no? Tenemos al fabricante líder comercial de estos drones que opera en 2.4 a 2.48 GHz con otro canal en 5.7. Son frecuencias de uso libre prácticamente todo el mundo.
y en canal de 915 MHz. En estas frecuencias podemos ver que existe un enlace de control o un enlace de imagen, de video, o un enlace de datos. Y vemos como algunas pues son comunes. Claro, a nivel de bloqueo de señales en el espectro electromagnético, pues yo tengo que tener un radio dedicado a cada una de estas frecuencias, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de placas open source, pues también tenemos variabilidad de marca a marca entre diferentes frecuencias y canales de comunicación, pasando, por supuesto, por las placas genéricas, por marcas específicas que ya utilizan variaciones hasta llegar a otras telecomunicaciones que transcurren en segmentos de comunicación satelital como la banda L, la banda C, la banda KU, donde puse unas notas aquí al final. La banda KU va de 12 a 18 GHz, la banda X de 8 a 12, eh, la comunicación satelital de 3 a 30 GHz, la banda KA de 26 a 40 GHz. Entonces, vemos que es prácticamente imposible tener un inhibidor de drones que abarque todas las frecuencias. Es costeablemente demasiado alto el costo. Quizás podamos encontrar unos bloqueadores sencillos como los que hemos visto en estas situaciones de guerra en, en Ucrania y en otras latitudes. Y además de la banda, pues tenemos el canal o la subbanda. Entonces, eso extiende aún más las posibilidades, multiplica los diferentes radiobloqueadores que debemos de tener. Y, por ejemplo, en otra marca muy común, la X10, se utiliza una técnica de salto de frecuencia, donde ahorita puede estar transmitiendo en el canal 52 y después brincar al canal 120 y luego regresar al canal 64 y efectuarse en todo momento este tipo de saltos, tanto en 5 GHz como en 2.4 como en 900, lo cual hace o dificulta enormemente el bloqueo, ¿no? El poder tener un equipo, un sistema antidrones que abarque pues todas las posibilidades, porque les decía, además se puede meter la electrónica para desplazar hacia 12, 15 GHz frecuencias de operación que normalmente deberían estar en 5 GHz. Aunado a que además los drones pueden ser, como vimos, de tipo autónomos, tener una inteligencia artificial incorporada que les permita analizar el camino de ida y entonces identificar exactamente dónde se encuentran, cumplir su misión y regresar utilizando esa información que capturaron. También la posibilidad de comunicarse con otros drones en enjambre, o bien, como los vemos ahora también en este escenario que se ha vuelto la guerra, contar con un cordón de fibra óptica que a 20, 30, 50, 70 kilómetros cuelga en el aire entre el operador y el dron y que es relativamente barato para poderlo tener controlado remotamente y obviamente sin ocupar el espectro electromagnético, muy difíciles de nulificar. En cuanto a la normatividad, platicaremos aquí en México que por peso los drones se clasifican en micro, aquellos que son menores de 2 kilogramos, donde no se requiere un registro formal mientras sea para uso recreativo. Pequeños, entre 2 y 25 kilogramos, donde hay que registrarse ante la Agencia Federal de Aviación Civil, independientemente del uso que se le vaya a dar. Y las medianas, que bueno, ya son entre 25 y 150 kilogramos, donde ya se requiere pilotos como tal certificados, y los grandes, que son aquellos mayores a 150 kilogramos y que prácticamente su regulación es igual que cualquier aeronave tripulada, requieren el certificado de aeronavegabilidad y requieren pues zonas como tal designadas, pistas para su aterrizaje
o para su despegue. A partir de las medianas, además de estos registros y de los diferentes detalles que aparecen en esta circular COAB 2310, que se las puedo proporcionar, es un documento 50 y tantas páginas, y hay puntos específicos de la ley que podríamos desarrollar si es de interés más adelante para alguno de ustedes. Pero entre otros detalles, pues se requiere un seguro de responsabilidad civil para la operación desde medianas y de grandes a grandes. Bueno, adicionalmente, por el uso, pues tenemos el uso recreativo, donde estamos entonces supeditados a no volar a una altitud mayor a 120 metros sobre el nivel del terreno. Tenemos el uso comercial, donde forzosamente hay que hacer el registro ante la FAC por forzosamente utilizar un seguro de responsabilidad civil, y el uso académico de investigación, donde hay que notificar el propósito, la ubicación de los vuelos, y de una manera más laxa, así se ha visto en realidad. Incluso hay un estado en México donde se están utilizando drones armados, así como en Estados Unidos en algunas escuelas para la custodia de las mismas se utilizan drones armados, artillados. En México hay un estado que las fuerzas del orden también están utilizando estos drones, no de vuelo elevado, sino de vuelo a no más de 300 metros de altura y con armamento como tal. Realmente la normatividad para gobierno, para parte de seguridad, pues es un poco más laxa, pero para la parte comercial, académica o de investigación, dependiendo del uso que se le dé, como quiera que sea, hay una serie de requisitos documentales que deben cumplirse. Y en cuanto a la operación, pues hablábamos de la Visual Line of Sight. Bueno, como tal, las operaciones no comerciales, las recreativas, son limitadas a 120 metros, y además con la operación del dron dentro de la línea de vista del controlador. Sí, se permite Beyond Line of Sight, Visual Line of Sight, donde hay que efectuar el registro obligatorio, tener este seguro de responsabilidad civil, y también se pueden utilizar en espacios confinados, dentro de ductos, gasoductos, donde hay que notificar el propósito y ubicación de los vuelos. Y por último, bueno, nuevamente insistir que gobierno y seguridad podrían estar exentos de algunas de estas regulaciones porque pues así es como de usos y costumbres en el país, ¿no? Yo tomé aquí un ejemplo de esta circular de asesoramiento que estamos viendo en pantalla, donde en el apéndice C viene un diagrama de flujo para la emisión de reportes. Esto es un sistema de seguridad operacional, donde pues se hace a partir del el 6 de octubre del 2025 de este año, pues obligatorio el cumplimiento, que vamos a analizar ciertas inconsistencias, ¿no? En el paso 16, vemos por acá, donde dice necesita medidas de mitigación. Si la rama es no, entonces se une al mismo flujo que viene del paso 19, donde dice enviar evidencia de la implementación de medidas de mitigación al proceso de gestión del riesgo. Y entonces caemos en un loop. Si no tengo evidencias y no necesito, entonces ¿qué hago? Pues me voy a verificar la eficacia de las medidas de mitigación. Pero si no ocupaba, si no necesitaba, ¿qué pasa? Pues llego a puntos que no están definidos. Por ejemplo, vemos que el terminador de inicio y el terminador de fin en los diferentes vertientes, pues no utiliza la nomenclatura ANSI estándar, están como de creación propia o como si fueran procesos, ¿no?
Vemos una serie de inconsistencias, por ejemplo, entre 6 y 5, la rama no de la decisión 6 regresa al paso número 5, módulo de información personal, sin ofrecer un camino para abandonar el proceso, ¿no? Entonces, tenemos completar el módulo de información personal, luego continuar con el reporte no, y si quiero abandonar el proceso, pues no hay forma, ¿no? Porque aquí me quedo atorado. Ese es un diagrama de flujo que está en una norma y desafortunadamente está mal redactada, sin claridad, sin todos los elementos, sin tener como tal identificado a quién le toca hacer, ¿no? Aquí dice usuario, pero en el paso 9 dice reporte generado exitosamente con número de folio asignado. Pues obviamente el usuario no le asigna el folio y si no se genera exitosamente o si algo falta, pues no hay camino más que descargar el acuse del reporte. O sea, hay algunas áreas de oportunidad amplias en la normatividad que tenemos. Es la normatividad nueva aquí en México y bueno, pues se debe trabajar con lo que se tiene, ¿no? Pero al menos estas inconsistencias, y en la presentación de detalles se las puedo comentar, están detectadas tan solo en ese diagrama de flujo. Bueno, entonces, la normatividad mexicana, la realidad es que no es poca, es extensa y depende de qué es lo que se quiera hacer, lo que se tenga que tramitar. No es en una ventanilla única, hay que hacer diferentes acciones con diferentes instituciones dependiendo. Por ejemplo, el registro, ya vimos que se hace en la FAC, está basado en esta NOM 107 del 2019, el numeral 511A, pero si voy a operar en zonas restringidas, pues depende. Si es una zona que tiene que ver con la parte de antropología e historia, entonces además de notificar a la FAC, tengo que hacer la notificación con nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero si la zona es un área nacional protegida, entonces además de la FAC, tengo que irme con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eh, si van a haber condiciones nocturnas, además del cumplimiento, los seguros, el piloto y demás que veíamos, porque obviamente ya no es un uso recreativo, sino comercial, implica el registro con la FAC. Pero si voy a volar, por ejemplo, em, haciendo una filmación en algún evento, pues adicionalmente de la FAC, tengo que hacer el registro, la obtención de licencia o el permiso con las autoridades locales, que pueden ser la municipal, la estatal o ambas de forma simultánea. Pero si voy a hacer algo que tiene finalidad cartográfica, entonces tengo que involucrar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, más las autoridades locales, que como ya les dije, puede ser la estatal, más la autoridad municipal. Y si mi vuelo de reconocimiento cartográfico va a tocar varios municipios, pues ¿qué creen? En cada uno de ellos tengo que efectuar también la obtención de las licencias, permisos y notificaciones correspondientes. Y si además o alternativamente mi vuelo lo voy a hacer en alguna zona forestal, en algún bosque, entonces tengo que involucrar a la Comisión Nacional Forestal, además de la Agencia Federal de Aviación Civil. Entonces, se vuelve realmente el cumplimiento legal, por lo menos aquí en México, en un galimatías, en una visita de los 7 templos para poder obtener todos los permisos que también tienen una caducidad y una línea de tiempo que podría complicar aún más la situación de tener legalmente todo lo necesario para la operación de un dron. Vemos que en el espectro radioeléctrico lo platicábamos, los bloqueadores por radiofrecuencia, por microondas, realmente no son una opción 100% efectiva y práctica. Hay timadores donde te dicen que pues, con un rifle, una pistola antidrón, ya le hiciste, pero la realidad es que cuando tú estés al alcance de línea de vista o auditiva de un dron que venga armado y que saques tu rifle o tu pistola de inhibición, pues, la verdad que ya estás perdido, ya es demasiado tarde, las consecuencias pueden ser fatales. Y aquí vemos un ejemplo práctico de lo que les platicaba. A ver, aquí tenemos un bloqueador
donde además de morir por cáncer o tener alguna alteración segura, porque todos ellos cada una de estas antenas son transmisores en 5.8, en 900, en 433, en 1.2 GHz, en 5.2 GHz, en 800. O sea, cada canal de transmisión, cada radio es para bloquear esa frecuencia en específico. Entonces, evidentemente, las baterías, la radiación que genera, pues es inmensa para poder ser de utilidad. Y como les decía, puede haber desplazamiento de frecuencias y entonces estar operando el dron fuera de las frecuencias convencionales. Platicábamos también, y aquí les tengo ejemplos prácticos de drones que utilizan carretes de fibra óptica, se les llama por cordón o Ethernet, que traen la posibilidad de poderse comunicar sin usar el espectro electromagnético, con pulsos de luz a muy alta velocidad, velocidad de la luz, entre el operador y el dron. O bien que tengan comunicación por láser, obviamente es una energía mucho más cara, o que sean de tipo enjambre, de tipo colaborativo, como los que podemos ver en este video. Entonces, vemos cómo cada miembro de este enjambre comparte con su entorno, con los sensores que tiene, la información, y entonces si les añadimos componentes como identificación de patrones, como reconocimiento e identificación facial, pues pueden ser la confirmación de que sea la persona que se está buscando, de que sea el objetivo militar o estratégico o infraestructura crítica involucrada, y bueno, todo está en cómo se aplica la tecnología, ¿no? Dentro de lo mínimo que en el ámbito de esta presentación de las aplicaciones y las implicaciones debemos de conocer son los famosos perímetros de seguridad o las 5D, lo que tenemos que hacer: disuadir, detectar, demorar, denegar y defender. En un marco donde hablamos de seguridad física, disuadir se debe entender como buscar evitar que un agresor intente una acción mediante señales visibles de seguridad, warning que le llamamos, ¿no? Detectar lo debemos interpretar como aquello que nos permite identificar rápidamente una amenaza. Demorar es el conjunto de medidas que vamos a implementar, barreras que ralenticen el avance de cualquier atacante. Denegar, que lo debemos interpretar como impedir el acceso, impedir la ejecución del ataque mediante controles físicos y o técnicos. Defender, que implica la capacidad de responder y neutralizar la amenaza de forma efectiva. Y en conjunto, estos principios trabajan como un sistema que facilita la protección y mejora el tiempo de reacción ante cualquier incidente. Como un ejemplo práctico, en el Super Bowl 57, aquí vemos un par de perímetros de seguridad donde se bloqueó como tal cualquier vuelo de cualquier índole en las cercanías de donde iba a suceder el evento. Y por supuesto está también las áreas peligrosas. Hay una clasificación que se conoce como ATEX,
o IESEX, dependiendo del estándar, francés, europeo, general, donde podemos tener categorizaciones como tal. Tenemos estos ambientes explosivos, atmósferas de ambientes explosivos, donde se dividen o se clasifican según la probabilidad y duración de la presencia de gases o polvos combustibles. La zona cero, que vemos aquí en la imagen en la parte inferior, corresponde a una atmósfera explosiva presente de manera continua o prolongada. La zona 1 o la zona 21, depende del estándar, 2.1, indica la presencia ocasional durante la operación normal. Y la zona 2 o la zona 2.2 corresponde a condiciones anormales donde la mezcla inflamable aparece solo por periodos breves. Mientras que IESEX clasifica las zonas iguales para gas y polvo, ATEX asocia cada zona con categorías de equipos que se pueden utilizar de forma segura. La categoría ATEX 1, 2 y 3 indica el nivel de protección, donde categoría 1 es para las zonas de mayor riesgo, las zonas 0, 0, 2, 0, y la categoría 2 es para riesgo intermedio, mientras que la categoría 3 es para riesgo bajo. Y vamos a encontrar esa clasificación como tal en el equipo, en la que no sea apropiado para utilizarse en estas zonas donde hay estas presencias de vapores o de elementos que creen las atmósferas explosivas, pues debe de conservarse los perímetros de seguridad apropiado o el uso del equipo con la clasificación de protección apropiada. Bueno, ¿qué hay en cuanto a la tecnología y al registro y al análisis de incidente en otras latitudes y longitudes? Bueno, pongo aquí un ejemplo de un evento en Estados Unidos con un dron. Está la traducción aquí, que se las muestro en un momento. Dice, durante la inspección previa al vuelo, el piloto notó que el fieltro rojo debajo de una pata trasera estaba adherido a la pata delantera ubicada bajo el motor. El buró encargado de esto, y bueno, en relación a este sistema aéreo no tripulado, estuvo presente e hizo la inspección de la aeronave y se descubrió que debajo de ese fieltro rojo de la parte trasera hay montado un imán para ayudar a mantener las patas delanteras en la posición plegada. O sea, esos drones que se pliegan y se despliegan las patitas, muy comunes, algunos de bajo costo. Este imán se mantiene en su lugar mediante un solo tornillo y si se aprieta en exceso el imán se romperá y fragmentará, permitiendo que se desplace de su posición. ¿Qué hicieron? Bueno, el imán fue reemplazado naturalmente a través de la intervención del buró, el fabricante estuvo involucrado y aquí vemos la foto precisamente de ese fieltro en el lugar correcto. A este nivel de detalle, porque al final es una aeronave y puede representar un riesgo altísimo, por ejemplo, en la cercanía de un aeropuerto, a este nivel de detalle llega la autoridad en Estados Unidos. Y llega también a la articulación entre diferentes entidades, agencias e instituciones que tienen drones equipados con payloads específicos. Platicábamos de los payload leaders para medir nubes de puntos, distancias del dron hacia la Tierra, sin importar la vegetación que se tenga. Drones que pueden tener radares de apertura sintética, que incluso pueden atravesar las nubes, hasta un huracán si existiera, y llegar al análisis perfecto de la superficie, de lo que se tiene, de la huella. Drones que tienen cámaras térmicas que pueden medir la huella de calor, si hay algo de interés. Drones que tienen detectores de fugas de gas que a distancia pueden efectuar la medición de partes por millón. Y drones que tienen esta electrónica que se puede ocupar para en una operación de rescate o de identificación, pues colaborativamente articular una respuesta coordinada a través de la tecnología. Nuestra normatividad, nuestra articulación aún está muy lejos de lo que se utiliza
y hablo en toda Latinoamérica, de lo que se utiliza en otras latitudes, pero bueno, estamos en el mejor interés, en la mejor disposición de colaborar para construir estos vínculos transnacionales, intraestatales, que permitan una mejor utilización de la tecnología para propósitos de bien. ¿Qué debemos de evaluar en cualquier dron? Bueno, el tipo de energía. Podemos tener drones que se alimentan con combustible, con gasolina, drones que trabajan con energía y que al final de cuentas, entre los payloads que le coloquemos, pues va a demandar un mayor o un menor consumo de energía. También el uso de los payloads inherentes que vienen default, como la cámara o la cámara térmica, pues consumen con mayor velocidad la energía del dron y eso pega en la autonomía. La autonomía debemos entender ese tiempo máximo que puede permanecer el dron volando o operándose sin necesidad de rellenar el combustible o hacer un cambio de baterías, ¿no? Otro parámetro importante es el maximum take-off weight, que es el peso máximo, lo que puede cargar el dron, ¿no? Para hablar con términos más llanos. Es cuánto podemos ponerle a esta aeronave para que pueda despegar de una manera segura, manteniéndonos dentro de las especificaciones del fabricante y, por supuesto, de las regulaciones aeronáuticas correspondientes. Este MTOW implica el peso de las payloads o de las diferentes, de la o las payloads que le pongamos, de la electrónica, con los sensores que le coloquemos, más el peso de combustible, más el peso de las baterías completamente cargado y bueno, cualquier equipo adicional que le pongamos, ¿no? La capacidad de carga útil, es decir, ya directamente el payload que se le ponga, cámaras, sensores, luces, bocinas, equipos especializados, el alcance operativo, que ahí hablamos de la distancia máxima desde el control remoto o desde la estación terrestre. Las estaciones terrestres son controles remotos con mayor capacidad, múltiples pantallas, antenas mucho más grandes que pueden tener distancias típicas de 60 a 100 kilómetros de distancia entre la estación terrestre y el dron en su rango operacional. Está también el tiempo de respuesta, esto es la velocidad en que el dron le damos el botonazo de arranque y despega. Bueno, ¿cuánto tiempo puede tomar el dron en estar ya en operación partiendo desde una posición de reposo? Por supuesto, la estabilidad y la resistencia a diferentes condiciones de viento, de temperatura, de altura, de presión atmosférica y como tal, en el caso de los sumergibles, pues la profundidad máxima a que puede llegar, ¿no? La resistencia al ambiente. Tenemos también otros elementos como los niveles de ruido. Habrán drones que se requieran que sean lo más discretos posibles. Por supuesto, también debemos de evaluar la forma de trasladarlo y de almacenarlo. Si se requiere, no sé, hay algunos drones que requieren un par de horas para desmontarse completamente, empacarse y poderse trasladar. Bueno, es algo que tenemos que considerar en los diferentes escenarios. Las opciones de comunicación, ya veíamos para los enlaces, de qué distancia, de qué tipo de transmisiones, en qué frecuencia o con qué condiciones, láser, radiocomunicación, fibra óptica. Por supuesto, no es solamente el dron, tenemos que considerar, evaluar, registrar, analizar las capacidades del software de control, las condiciones y los costos de mantenimiento, las dependencias externas que se tengan. Y bueno, para el sistema completo, los sistemas de vehículos no tripulados, pues la redundancia, la seguridad operacional, si hay un software para planificar las misiones, para tener el comando y control centralizado, si puedo trabajar con uno o varios drones al mismo tiempo, qué modularidad tengo, qué comunicaciones puedo dotar a ese sistema como tal, si podemos tener rangos de transmisión que me permitan tener una unidad terrestre y un comando central al pendiente de toda la operación, si lo hace a través de ciertos protocolos de comunicación seguros, cuáles son, si se requiere algún
soporte o contrato de mantenimiento, si cumplimos todas las regulaciones y si hay alguna dependencia externa. Son, digamos que los parámetros mínimos que tendríamos que voltear a ver en una solución de vehículos autónomos. Por supuesto, ahí les dejo la liga, les recomiendo leer las mejores prácticas de seguridad para los UAS. Por supuesto, también las consideraciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, con todo su detalle. Y en el tema específico de ciberseguridad, bueno, nada más consideren que tienen alrededor de 480 certificaciones de calidad en ciberseguridad, algunas con diferentes enfoques: seguridad y administración de riesgos, seguridad en operaciones, seguridad en software, arquitectura de seguridad, ingeniería. Bueno, hay que ver qué es lo que se necesita cubrir. Dejo también aquí algunos recursos ampliados para que puedan echarle un ojo. Y bueno, algunos temas importantes. En el tema de seguridad, pues el entorno cambia. De día es uno, de noche es otro, hoy es diferente de mañana. Esas vulnerabilidades y técnicas de ataque, nosotros tenemos que estar evaluando continuamente, detectando las vulnerabilidades, adelantándonos a los demás, porque el adelantarnos, el prevenir, nos permite minimizar los riesgos, esa anticipación como tal. Por supuesto, hay que cuestionar, hay que probar, hay que analizar todos los métodos, todos los procedimientos que existen para identificar las fallas antes que alguien más las identifique y para fortalecer la postura de seguridad en un tema del ciclo Deming de mejora continua. Debemos de mantener una mentalidad crítica, hay que investigar, hay que estar siempre documentándonos, estudiando, aprendiendo. Es esencial en la adaptabilidad y la parada para esta evolución significativa con una creciente demanda en varios sectores. Vemos aplicaciones en agricultura, en construcción, en seguridad pública, en seguridad corporativa. Se utilizan en diferentes escenarios. Yo predigo que los de alimentación híbrida van a experimentar un crecimiento sólido porque tienen una capacidad de carga útil y una autonomía muy superior a los que son netamente eléctricos. Y bueno, aquí un poquito de humor. Vemos este video a continuación. Give me the fucking money! Fucking whoa! Put your wallet in the bag! Do it, motherfucker! I'm not giving you my fucking wallet. Is that a gun? Whoa, I whoa, start a whoa, finish? whoa, 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 oh, Jesus Christ. Hang on, I got Shoot you in it. the fucking face! Put the money in the bag now! What you got? What you got? Alright, it's in the bag, Chill. I'm chill as fuck! Y como tal, pues la tecnología no es mala. La tecnología es una herramienta. Podemos amplificarla para lo mejor y para lo peor. Y la clave reside en cómo decidimos y para qué decidimos utilizarla. Tengo algunos ejemplos que vimos dos diferentes formas de proteger los drones. Aquí vemos un dron de aplicación especial simulando ser un pez. Que lo van a imitar. 去这个探测，到间谍，然后跑出去游完了再游回来，电能放多长时间啊？半个小时，8个小时。 Se notan los segmentos, las partes mecánicas del pez. Vemos también el uso de drones como espectáculo científico.
vemos una aplicación para la inspección de infraestructura crítica con inteligencia artificial, con cámara térmica, también puede ocuparse como vehículos para un primer respondiente. Y pues vemos que estos drones, los diferentes escenarios que estuvimos analizando durante esta sesión, pues rápidamente están complementando y reemplazando métodos tradicionales de vigilancia. Cada vez se van a utilizar más para inspecciones visuales en construcción, en hidrotermoeléctricas, en energías renovables, en desórdenes sociales, etc. Aquí hay otro ejemplo. Donde este dron hace la verificación si hay una persona viva o no. Si está vivo, efectúa el ataque. Entonces, como hablábamos, depende de la aplicación. Uno decide el uso que se le da a la tecnología en los diferentes escenarios. Aquí les dejo un enlace, un código QR, donde pueden llenar y les llega automáticamente la presentación de todo lo que estuvimos viendo el día de hoy, de los recursos ampliados. Y bueno, ha sido un gusto que estén compartiendo, que nos permitan llegar y llenar este espacio con esta información importante. Muchísimas gracias. Daniel, te regreso los micrófonos. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 51º seminario internacional que tuvo como título Aplicaciones e implicaciones de los drones en la seguridad de las instalaciones industriales y del sector energético. La misma que estuvo a cargo por el doctor Luis Ángel Ortega Gasca, hemos podido ver en esta maravillosa presentación. Estamos frente a un experto internacional en estos tópicos, en estos temas, el conocimiento, la experiencia. ¿Qué mejor que el doctor José Luis Ángel Ortega Gasca? Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Luis. Una vez más les invitamos, él les está regalando ese QR para que puedan acceder a todo lo que él ha empleado para esta maravillosa presentación, los recursos. Además, les invitamos a que lo puedan seguir en las redes sociales. Una vez más, entonces, maestro, qué bonito trabajo, qué nivel de análisis, qué nivel de conocimiento del tópico que el día de hoy nos ha regalado. Por favor, maestro, para nuestros seguidores, suscritos en nuestro canal de YouTube, nuestros suscritos en nuestras redes sociales, asimismo aquellos que se inscriben vía formulario y que enviaremos esta maravillosa presentación a los grupos de correos, a sus correos electrónicos, además a los grupos de WhatsApp que nosotros administramos y donde también estamos invitando, si por favor
pudiera regalar unas palabras de despedida próximos a esta Nochebuena, próximos a este próximo año 2026. Maestro, por favor. Un gusto, Daniel, un gusto, amigos. La realidad es que todos estamos aquí para compartir y creo que no hay momento que invite más a compartir, a estas reflexiones en familia, a este análisis del pasado para prepararnos para el futuro, que precisamente la época decembrina, una de mis favoritas en el año. Les deseo que tengan un excelente día de Navidad en familia y muy próspero año nuevo. Felicidades también al instituto por los miles de usuarios, por esta traducción simultánea que ya está haciendo YouTube y porque muchos éxitos van a seguir sin duda para Daniel, el equipo y el esfuerzo que están haciendo aquí en el instituto. Muchísimas gracias. Un gusto como siempre compartir y este espacio. Feliz Navidad, doctor Luis, para usted, para la familia, para todo su entorno. Un próspero año nuevo, un muy buen año 2026, donde primero esté la salud, el trabajo y que todos sus proyectos, todas esas ideas tecnológicas que usted tiene en el campo de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, de las TIC y todo ese mundo maravilloso que usted maneja se pueda concretar siempre en beneficio de México y hay que decir de los ciudadanos del mundo. Un abrazo muy fuerte, maestro. Bonitas presentaciones, hermosos trabajos y solamente muchas gracias. Una vez más, muy agradecido, maestro. Un gusto y hasta siempre, Daniel.